¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy mi objetivo es explicar la ley de Raúl y la ley de Henry. Quiero que entendáis estas leyes. Todo al inicio va a parecer muy sencillo, pero ya digo yo que esto de verdad se va a complicar a medida que transcurra el video. Entonces, iniciemos. Para iniciar necesito que entendáis qué es la presión de vapor de cualquier sustancia. Como bien sabemos, los estados de la materia que comúnmente observamos son el sólido, el líquido y el gaseoso. Cuando yo tomo un recipiente, en este caso agua, aparentemente pareciera que solo existiera un estado físico de la materia, pero la realidad es que coexisten dos estados físicos. Uno que es este entramado molecular en forma líquida, pero el otro estado físico del agua es el gas que hay en la parte superior. Esta capa gaseosa de alguna manera ejerce un empuje en todas las direcciones. Ese empuje que ejerce en todas las direcciones es a lo que se le conoce como la presión de vapor de la sustancia, y es esa presión la que también hace que algunas moléculas en estado gaseoso empujen hacia abajo y pasen de estar de la forma gaseosa a la forma líquida. Pero también hay algunas moléculas que estando en la forma líquida van a tener la capacidad de pasar a la fase gaseosa. Cuando la velocidad de estos dos procesos se iguala, se dice que se alcanza un equilibrio. Y para hacer un adelanto rápido, ¿cuándo se alcanza un equilibrio? Cuando se alcanza una temperatura estable. ¿Siempre sucede esto? Yo también me planteé la misma pregunta cuando vi este tema por primera vez, y para mí es muy raro imaginarme, por ejemplo, una piscina constituida completamente de agua pura que de alguna manera en su parte superior tenga una lámina gaseosa que está constituida por agua que constantemente se evapora, porque si bien todos sabemos, el agua ebulle a 100 grados, pero ahí está el error. El significado de ebullir no es el mismo que evaporar. Son dos conceptos completamente distintos. La diferencia entonces primero radica en que evaporar es un proceso que únicamente ocurre en la superficie del líquido. Ahora la mayoría podría pensar, bueno sí, evaporar ocurre en la superficie, pero solo ocurre si la temperatura del recipiente o del agua es mayor a 100 grados centígrados. Y eso es un error, porque el concepto de temperatura no nos indica la energía cinética que tienen todas las moléculas, y esto lo vamos a ver con esta ilustración. Tenemos una curva de distribución normal. Me representa cuántas moléculas tienen cierta temperatura. Por ejemplo, la mayoría de moléculas, si nos damos aquí cuenta en el pico, tienen una temperatura de 25 grados. Entonces, cuando yo vaya y, por ejemplo, coja un recipiente y le mida la temperatura que me va a indicar es este dato de acá, la media o el promedio. Pero nunca cuando se habla de temperatura me representa de pronto la temperatura que pueden tener otras moléculas que están en el extremo. Es cierto que fijaros que a medida que la temperatura se vuelve más alejada del promedio, pues hay un menor número de moléculas que tienen esa temperatura. Es casi incluso hasta nulo, pero no es cero, cuidado, no es cero. Y acá lo que me está diciendo es que incluso en un recipiente de 25 grados centígrados. Por eso el concepto de temperatura se tiene que reformar cuando estamos aprendiendo este tipo de temas, para poder entender por qué incluso un recipiente con agua a 5 grados centígrados puede permitir la evaporación, porque la temperatura no me habla de una minoría que sí es capaz de hacer la transición de fase, de una fase líquida a una fase gaseosa. Ahora, ¿qué es una disolución ideal? Prestad mucha atención porque no es sencillo. Sabemos que una disolución común y corriente es una mezcla de dos sustancias que pueden interactuar entre sí, donde la mayoría de veces una disuelve a la otra. Ahora, ¿qué pasa si le agregamos la palabra ideal? Lo que me están diciendo a mí acá es que si yo observo las interacciones que hay entre las moléculas del soluto puro, son completamente iguales o muy parecidas a las interacciones moleculares que hay entre las moléculas del disolvente. O sea, cuando yo veo las fuerzas de sus enlaces, sus propiedades químicas, pareciera que el soluto fuera muy similar al solvente.
hablando en cuanto a propiedades químicas. Cuando yo los mezclo, entonces imaginar una molécula de soluto que podría apreciar en su entorno, que no habría mayor cambio. Al entrar en contacto con el disolvente, aparentemente podría haber un ligero cambio químico, pero no sería mucho, porque para él sería como estar rodeado de moléculas de su mismo tipo, o sea, de soluto, cuando en realidad está envuelto en moléculas de disolvente. En el siguiente ejemplo vais a entender mejor la idea que quiero ilustrar. Si yo quiero disolver sal en agua, sencillamente a esto no se le puede denominar una solución ideal, porque miremos primero la perspectiva del soluto, en este caso la sal. La sal normalmente es un cristal. ¿Por qué es un cristal? Porque es un conjunto de átomos de distintos tipos donde los átomos que lo constituyen adquieren dos cargas, positivas y negativas. A medida que se ensamblan unas sobre otras, conforman una red compleja, por eso se llama cristal. Y ese cristal tiene enlaces químicos muy fuertes. Separar esa sal es complicado, por eso si se quiere fundir la sal a veces es necesario calentarlo a temperaturas extremas, es ridículo. Mientras tanto el agua es completamente distinta, porque si yo lo quiero pasar de estado sólido a líquido, sencillamente tengo que tener una temperatura que sobrepase los 0 grados centígrados. Adicionalmente, si vemos la conformación molecular del agua, está constituido por fuerzas polares, y las fuerzas polares no son iguales a las fuerzas iónicas, se separan demasiado porque el agua no es una red donde los átomos están muy pegados, sino que sencillamente es un conjunto de moléculas separadas que en estado líquido se deslizan unas sobre otras, y ese deslizamiento se debe a la interacción de los puentes de hidrógeno, y es lo que hace que el agua sea de alguna manera fuerte cuando se hablan enlaces químicos, pero no tan fuerte como lo sería la sal. Tener estas soluciones ideales en la práctica es muy poco común, pero hay algunas que pueden hacer la excepción. Por ejemplo, si yo mezclo benceno con tolueno, voy a obtener una solución que se asemeja mucho a ser ideal, porque ambos átomos tienden a tener la misma forma, el mismo tamaño y las mismas propiedades químicas. Otra cosa por aclarar de las soluciones es que se pueden clasificar de acuerdo al número de componentes que la constituyen. Para el vídeo que voy a trabajar únicamente van a ser las soluciones binarias, que se constituyen a partir de dos componentes. Hay soluciones de estos tipos. Claramente, a medida que aumenta el número de componentes, las interacciones que vamos a ver en el vídeo se van a complicar aún mucho más. Ahora sí, pensemos una cosa. Digamos que tenemos este recipiente. Necesariamente no tiene que estar sellado. Y tenemos esta agua líquida normal. Vamos a añadirle algo para explicar algo nuevo. Digamos que le agregamos un soluto como lo es el etanol. Le añadimos etanol para cumplir las condiciones de que sea una solución ideal, porque esta sustancia también tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Entonces, en el momento en el que se mezcle con el agua, las interacciones van a ser muy similares a como eran las interacciones cuando las sustancias estaban completamente puras. Y vamos a entender algo. Nosotros ya sabemos que por encima de esta fase líquida hay una ligera lámina gaseosa que está constituida por vapor de agua y otros gases atmosféricos. A mí solo me interesa el vapor de agua. Ya sabemos que ese vapor de agua ejerce una presión conocida como presión de vapor. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego soluto? En el momento en el que se genera la mezcla, de alguna manera, la presión de vapor que ejerce el agua va a disminuir. Ya algunos se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues muy sencillo. Si hacemos un zoom en la superficie que divide las interfaces tanto líquidas como gaseosas, vamos a darnos cuenta que esta superficie líquida es un espacio potencialmente favorable, en este caso inicial para el agua, para que se evapore. La mayoría de las moléculas que se evaporan normalmente están en esa superficie. Si yo le agrego una sustancia como lo es el etanol, allí voy a quitarle espacio al agua, y esa superficie no solo va a estar ahora constituida por moléculas de agua, sino también de etanol. Esto se puede explicar con fracción molar, pero lo estoy haciendo de esta manera ilustrativa para que se entienda el por qué.
y como no hay esa misma cantidad de evaporación, pues ese vapor disminuye en la parte superior, y si el vapor disminuye, pues la presión que ejerce ese gas pues también va a disminuir. Es por eso que se puede decir que si yo agrego un soluto, puedo disminuir la tendencia de evaporación de una sustancia. Si el etanol tiene la capacidad de evaporarse a la temperatura que yo estoy acá, que es temperatura ambiente, pues sencillamente él va a pasar de estado líquido a gaseoso, y esa fase gaseosa que hay por encima no solo va a estar constituida por vapor de agua y gases atmosféricos, sino que también va a entrar el etanol a generar su propia presión de vapor. Ahora sí, estamos en la capacidad de poder hablar de la ley de Raoult. Es una ley que sencillamente a ti te describe cómo cambia la presión de vapor que ejerce cualquier sustancia que tenga la capacidad de volatilizarse cuando se le agrega otra sustancia para conformar una mezcla. Entonces, si miramos la fórmula, X hace referencia a la fracción molar del solvente. Cuidado, únicamente del solvente. Hago un pequeño paréntesis para los que no entiendan completamente qué te indica esta variable. Es sencillamente el número de moles de un componente específico en relación con el total de moles en la mezcla. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú conoces una mezcla que tiene, por ejemplo, dos componentes, cuando hables de esta cantidad estás indicando cuántos moles tienes de una sustancia dividido entre el total de moles que constituyen la mezcla. Siempre que veas la palabra relación o razón es sinónimo de división. Entonces, si apreciáis, siempre este número de abajo va a ser mayor porque es la unión de ambos componentes. Entonces, al sumarlos, pues si este número siempre va a ser mayor, la división va a dar un número entre 0 y 1. Si lo quieres en porcentaje, multiplica por 100. Cabe aclarar que tú puedes hallar tanto la fracción molar del soluto como también la del solvente. Es más, en la fórmula anterior se utiliza en realidad es la fracción molar del solvente. Veamos una cosa sencilla. Imaginemos que la fracción molar del solvente es 1. La única manera de que suceda esto es porque la sustancia es completamente pura. En realidad entonces no existiría esta molécula de soluto. Y si no la contáramos, pues si yo voy a sacar la fracción molar del solvente, pues sería 4 moles de solvente dividido entre el total. Pero ¿cuál sigue siendo el total? Pues 4. Entonces me va a dar 1. Si da 0,8 o 0,6 es porque se agregó soluto y la mezcla ya no es completamente pura. Ahora, esta otra variable es la presión de vapor y es una presión que no cambia si la temperatura no cambia. Cuidado, ya sabemos qué es la presión de vapor. Es el empuje aleatorio que ejercen las moléculas que están en la fase gaseosa. Y no siempre vamos a tener condiciones de temperatura de 25 grados centígrados, entonces a veces pueden ser de 5 grados, de 6 grados. Y si yo quiero conocer esa presión de vapor, tengo que acudir a esta tabla que únicamente funciona al nivel del mar. En mi caso no funcionaría porque vivo en una parte de Colombia que no está al nivel del mar, entonces toca coger otra tabla. Lo único que sí podemos analizar de esta tabla es que tiene una tendencia lógica, porque digamos que si yo aumento la temperatura, yo que espero pues que la tendencia de evaporación sea mayor, y eso va a hacer que de alguna manera la presión en esa interfase gaseosa aumente porque hay más moléculas disponibles para ejercer mayor empuje. Y si vemos con lógica entonces esta fórmula, en realidad esta fórmula te sirve para explicar de alguna manera cómo cambia la presión que ejerce ese solvente puro si su fracción molar disminuye, porque si yo agrego soluto esta variable cambia sí o sí, y si disminuye pues al multiplicarla por su presión de vapor puro es evidente va a disminuir esa presión, me va a dar una nueva presión que va a ser menor al de la sustancia pura, esta fórmula. No tengo que recordarte algo, y es que esta es una ley que tiene muchos límites, y esos rangos de aplicabilidad, por ejemplo, se reflejan cuando te dicen únicamente se puede utilizar si tenemos una solución ideal. Pero este no es el único requisito que tiene que tener la solución para que funcione correctamente. También se sabe que si la solución es más diluida, mejor funciona la ley. Entonces, mientras la proporción que hay de solvente respecto a la de soluto sea muchísimo mayor, pues claramente la ley funcionará más acorde
a la realidad, sino se alejará bastante. Voy a utilizar estas gráficas para explicar lo que recién dije. Solamente vamos a tener una cosa en cuenta y es que estamos hablando de la evaporación de una sola sustancia. Ya sabemos que hay una mezcla de dos componentes, pero solamente uno de ellos se evapora. Si vemos primero la gráfica de la izquierda, vamos a concentrarnos en qué pasa en la idealidad. Observemos claramente que a medida que aumenta la fracción molar del soluto, de izquierda a derecha, la presión del solvente empieza a caer y lo hace de esta forma lineal. Pero recordemos que estamos hablando de una situación ideal, donde la interacción entre el solvente y el soluto es teórica. Hasta ahora solo estamos observando algo que se basa en la teoría. ¿Qué pasa si vamos un poco a la realidad? Entonces, ya cuando vemos cómo es el comportamiento del solvente a medida que aumenta la cantidad del soluto, vamos a representar el comportamiento ideal ahora con esta línea cortada y el comportamiento real con esta línea continua. Y empezamos a ver que una de esas limitaciones que tiene la ley de Raoult es que si yo aumento mucho la fracción molar del soluto, se desvía demasiado de la idealidad, porque veamos que inicialmente la curva continua se ajusta casi perfectamente a la línea cortada, pero a medida que se va alejando de izquierda a derecha y aumentamos la fracción molar del soluto, entonces ese comportamiento real de alguna manera es distinto a lo que sugiere la ley de Raoult, porque la ley de Raoult funciona mejor aquí, mientras menor sea la proporción de soluto. Si aumenta mucho la cantidad de soluto, o sea su fracción molar, observamos realmente que la presión de vapor del solvente cae de forma más empinada, muy distinto a lo que sugiere la ley de Raoult. Bien, ahora vamos a entender una gráfica con un enfoque ligeramente distinto. Estamos viendo que en la gráfica se representan las dos sustancias y ya vamos a saber por qué. Primero, quiero aclarar algo y es que esto únicamente aplica para cuando ambas sustancias son volátiles, tanto el soluto como el disolvente. Lo ideal sería que la capacidad para evaporarse fuera muy similar tanto el disolvente como el soluto, y esto se conseguiría pues obviamente viendo que sus temperaturas de ebullición más o menos sean similares para que puedan tener tendencias de evaporación muy similares. Ahora, no todas las soluciones que nosotros realicemos o todas las mezclas van a ser siempre con este tipo de sustancias. También podemos disolver sustancias que no son volátiles, y claro, cuando esas sustancias no son volátiles, pues sencillamente no pasan a ser gas, la capa superior, y sencillamente no ejercen su propio empuje, entonces ellas no cuentan. Pero si sí tienen esa capacidad de evaporarse, entonces ya estamos hablando de que tenemos que contar la presión de vapor que ejerce el disolvente, pero también la presión de vapor que ejerce el soluto, y eso es lo que nos muestra esta gráfica, principalmente para sustancias que pueden pasar a fase gaseosa. Y entonces globalmente, ¿qué estamos viendo acá? Lo primero es que el soluto hace referencia a esta línea naranja, comportamiento del soluto. El comportamiento del solvente es esta roja y el comportamiento total de la mezcla es esta línea azul. Ya vamos a entender qué está pasando acá. Y a medida que el soluto aumenta, su presión de vapor aumenta. Empieza a aumentar 0, 0,2, 0,4, 0,6 y al mismo tiempo su presión de vapor también está aumentando. Esto ya sabemos por qué tiene sentido, porque de alguna manera el soluto le está quitando espacio al disolvente en la superficie, y como el soluto también tiene la capacidad de evaporarse, pues sencillamente él en ese lugar tiene ese potencial para pasar a fase gaseosa y ejercer su propia presión de vapor. Entonces esa presión de vapor aumenta y aumenta a medida que la cantidad de soluto también aumenta. Pero ¿qué pasa con la presión de vapor del solvente? Pues que cae porque el espacio que estaba ocupando originalmente en la superficie por el solvente está disminuyendo porque las proporciones están cambiando y pareciera ser que hay mucho más soluto que solvente. Un error común es pensar que la cantidad de solvente está disminuyendo, y eso no es verdad, porque la fracción molar no habla de cantidades absolutas, únicamente habla de comparaciones. Puede que esta cantidad de solvente continúe igual durante todo el proceso, pero el soluto sí está aumentando, su cantidad está aumentando, por lo tanto su proporción se está desplazando a representar casi el 100% de la mezcla. ¿Y qué me indica ahora esta línea azul? Lo interesante es que de alguna manera te está diciendo de que la presión de vapor de la mezcla está cayendo, la presión global. ¿Y esto por qué sucede? Lo que de alguna manera uno podría inferir con esta línea es que la presión que ejerce el soluto
no es nada comparable con la presión que puede ser capaz de ejercer el solvente. Entonces, uno podría pensar que el empuje que ejerce el solvente en fase gaseosa es mucho mayor que el empuje que ejerce el soluto. Y cuando yo quito solvente en la fase gaseosa y lo reemplazo, ese soluto no es capaz de compensar esa presión que inicialmente sí estaba ejerciendo el solvente. Por lo tanto, la presión global del sistema cae. Llegamos a una de las partes más importantes del video y es esta gráfica con esta afirmación. Esta afirmación la acabáis de ver en pantalla y quiero que le prestéis mucha atención. Acá la gráfica sencillamente lo que me está describiendo es cómo cambia el comportamiento del soluto. Y tenemos dos comportamientos ideales que se ponen separados, que uno corresponde a la ley de Henry, que es la línea azul, y el otro que es la ley de Raoult, que corresponde a la línea roja. Lo interesante de esta gráfica es que mira que acá me están indicando es cómo se comportaría el soluto con la línea verde. Y de alguna manera, al inicio, el soluto se comporta muy parecido a como indica la ley de Henry, y esto también lo dice la afirmación que tenemos en pantalla. El soluto volátil obedece la ley de Henry. Entonces, hasta este momento vamos bien, pero hay un problema. Yo cuando inicié a buscar, por ejemplo, en libros para complementar bien el tema y traerlo bien de una manera que fuera entendible bien y rigurosa, pues para mí se me hacía muy raro porque después la curva del soluto se ajustaba a la ley de Raoult. Si se supone que la ley de Raoult no se ajusta a los solutos, sino es a los disolventes, como dice acá. El disolvente obedece la ley de Raoult. Para mí era muy difícil entender y yo decía, pero esto no tiene sentido porque en realidad el soluto pues tendría que afiarse al comportamiento ideal que obedece la ley de Henry. ¿Y dónde está el error? En la gráfica, por supuesto que no. El error está en que no estamos analizando más allá de lo que está pasando en este experimento. El punto clave de la cuestión es que estamos trabajando con fracción molar y no con cantidades absolutas. ¿Y eso qué tiene importante? Pues que de alguna manera estamos, si yo hablo del soluto, de alguna manera también estoy hablando del disolvente. Indirectamente lo estoy haciendo. Y cuando yo digo que el soluto, por ejemplo, tiene una fracción molar del 0,5 o 0,6, estoy diciendo que el 60% de los moles corresponden a moléculas de soluto y el 40% a de disolvente. Pero cuidado acá hay un error. Ese soluto en realidad ya no debería ser un soluto, debería ser un disolvente si pasa la barrera del 50%, porque se supone que el solvente se conoce como la sustancia que está en mayor proporción en una mezcla. Ese es el concepto de solvente, y el concepto del soluto es completamente antagónico, es la sustancia que en menor proporción se encuentra, y eso acá es lo que en realidad está pasando. Por eso la gráfica muestra este desvío, porque inicialmente denominemos al soluto B y al solvente como A en este caso. Si el soluto que es B empieza a aumentar su cantidad hasta tal punto que pasa al 50%, pues en realidad la mezcla empieza a estar constituida mayoritariamente por B y no por A. Por lo tanto, los roles se invierten y por eso es que él empieza a obedecer un comportamiento que obedece la ley de Raoult, porque ahora acá él cuando pasa este umbral del 50%, él acá ya se está comportando es como disolvente y no como soluto. Por eso es importante trabajar con fracciones molares. Entonces ya podemos ver que el papel de quién es el soluto y quién es el solvente no es algo fijo a lo largo del tiempo. La aplicabilidad más grande que tiene la ley de Henry es en la solubilidad de los gases en agua. Esta ley también te permite ver cómo el oxígeno se disuelve correctamente en mares, en ríos, en lagos para proporcionar la vida marítima, o incluso industrialmente cómo se cambian las condiciones de solubilidad para brindar la cantidad de gas necesaria para bebidas carbonatadas como la gaseosa o la cerveza. Bueno, y pareciera que este fuera el final del video, pero no, porque hay algo más. Llegamos a un punto importante que debemos entender. El que haya estado atento cuando hablé de mezclar un soluto con un solvente y por qué el soluto de alguna manera disminuye la tendencia de evaporación de cualquier solvente, podría haber pensado de que una de las razones era debido a las interacciones moleculares, y te digo que esa idea es maravillosa si la pensaste. En vez de únicamente pensar de forma limitada a que el soluto le está quitando
quitando espacio al agua donde se puede evaporar, podríamos pensar que de alguna manera al interactuar ambas sustancias, el soluto empieza a amarrar el solvente y no lo deja escapar, evitando su evaporación. Entonces la ley de Raoult deja de ser útil y es allí cuando tenemos que empezar a utilizar una nueva teoría que se conoce como... Fijémonos que estas leyes alternativas sí consideran las fuerzas intermoleculares y por eso estas dos gráficas se ven de esta manera, con información adicional. Aquí sencillamente se me está indicando cómo cambia el comportamiento de la presión de vapor de ambas sustancias y que se supone acá en esta gráfica que son ideales, o sea, es una mezcla ideal. Entonces son muy similares A y B. Esta ya la vimos previamente en el video. Me voy a concentrar en estas dos. ¿Qué sucede acá? ¿Por qué se denomina desviación positiva? Porque aparentemente las curvas, las que están trazadas de forma continua, me están indicando que hay una mayor presión de vapor de la que originalmente se pensaba con la ley de Raoult. Fijaros que se están desviando demasiado de lo que sugería la ley de Raoult. Ahora, ¿por qué esta desviación hacia arriba? Lo que de alguna manera me están diciendo es que la interacción que hay entre A y entre B es muy débil. Entonces las sustancias se pueden escapar con mayor facilidad a la fase gaseosa, y si se escapan a esa fase con mayor facilidad, pues mientras más gas haya allí, pues mayor presión van a ejercer. Entonces por eso de alguna manera yo acá estoy viendo que la evaporación de B está disminuyendo más lentamente de lo que reconocía la ley de Raoult. O sea, hay más presión de vapor inicialmente. Fijaros que cuando antes el disolvente constituía casi toda la mezcla, porque la verde creo que ya se sobreentiende que es el disolvente, su presión de vapor, que sugería la ley de Raoult, era esta línea cortada, pero la realidad es que cuando pongo la presión de vapor real que se observa es muchísimo mayor. Fijaros que esta curva está muy por encima de la línea a trozos, y lo mismo sucede con esta línea de la presión de vapor de A. Entonces el soluto acá sugería con la ley de Raoult que tenía este comportamiento en la presión de vapor, pero no, realmente aumenta de forma más abrupta de lo que sugería la ley de Raoult. Y si vemos esta otra gráfica que me representa la desviación negativa, entonces aquí lo que en realidad se está sugiriendo que la interacción que hay entre A y entre B es muy fuerte, y esto impide que se evaporen con facilidad, por lo tanto van a ejercer una presión de vapor mucho menor. Por eso vemos la gráfica de esta forma. Y voy a analizar solamente la línea para el soluto, que sería la naranja. Inicialmente se presuponía que cuando yo aumentaba el soluto y su presión de vapor aumentaba, de alguna manera la ley de Raoult me indicaba que su presión aumentaba de forma constante y a buen ritmo. Entonces aquí me están sugiriendo que la presión de vapor aumenta bastante bien, pero cuando yo me doy cuenta de lo que sucede en la realidad es que no, le costaba demasiado evaporarse al soluto, porque fijaros que aquí primero es casi completamente horizontal y después aquí sube un poquito su presión de vapor, pero no es mucha, y fijaros que tuvo que casi constituir el 80% de la mezcla para que en realidad tuviera esa tendencia tan grande de evaporación. Ya si analizamos en conjunto la verde con la naranja, ya sabemos que la azul me está representando la presión total del sistema. Entonces ahora sí quiero que entendamos cuando una disolución no es ideal, por qué la tendencia de evaporación cambia si yo agrego un soluto debido a las fuerzas intermoleculares. Voy a tomar el ejemplo del agua de mar. Sabemos todos que esta agua se caracteriza por tener una concentración de sales muy alta, y cuando países que tienen una escasez de agua dulce necesitan desalinizar esa agua para poder consumirla, no es tarea sencilla. Si vemos primero, una de las técnicas que se puede aplicar para desalinizar el agua es la evaporación. Si observamos muy bien las temperaturas de ebullición tanto de la sal como del agua, nos damos cuenta que el agua requiere de 100 grados centígrados. Por el contrario, para pasar la sal primero de estado sólido a líquido y de líquido a gaseoso se requieren 1400 grados. Es obvio que es más sencillo llegar a 100 grados que a 1400 grados. Por lo tanto, si yo metiera esta agua en una caldera a 700 grados, pues debería evaporarse completamente el agua, ¿o no? La realidad es que esto no sucede, porque si viéramos las interacciones moleculares, el agua tiene una afinidad muy fuerte con la sal. Cuando yo voy a evaporar el agua, mientras más elimine agua, más concentrada se vuelve la solución. ¿Por
porque hay menos agua disolviendo la misma cantidad de sal. Esa sal de alguna manera empieza a tener una afinidad mucho mayor con el agua y eso obliga que la temperatura que se tiene que utilizar para evaporar el agua tiene que ser aún mayor. Ya no son 700 grados, sino estamos hablando de 900. Y a medida que yo siga eliminando agua, se vuelve más difícil evaporarla porque de alguna manera estoy concentrando demasiado la sal y esta sal no suelta tan fácil el agua. Es por eso que no es una tarea sencilla desalinizar agua en países donde la escasez de este recurso vital es un reto por superar.